Yo no sé si ustedes recuerden o en este caso si pueden dedicar un poquito de tiempo del resto de la semana a leer versículos 1 al 18, pero básicamente esos versículos de 1 al 18 es el recordatorio, es una introducción que hace el apóstol Pablo. Estamos hablando acerca de los valores fundamentales de la iglesia, porque Pablo está hablando a la iglesia, en este caso de los filipenses, pero tenemos una conversación que es constante en la Biblia, desde la perspectiva autoritativa, perspectiva paternal, perspectiva de liderazgo, que son los apóstoles, hablando a la iglesia. Y uso lenguaje paternal, liderazgo, pero es un lenguaje de familia. Es la conversación que como padres o como abuelos tenemos con hijos, es la conversación entre esposa con esposo, entre hijos con padre. Es un contexto de familia. Ese es el contexto en que la Biblia es escrita, en un contexto de familia. No solamente porque Dios es nuestro Padre Celestial, pero el liderazgo de la iglesia tiene que tener cualidades o perspectivas que son vividas o que son aplicadas en el hogar y que se transfieren a la iglesia. Porque ustedes saben que el que no puede gobernar la casa no puede gobernar la iglesia. En la Biblia no existe tal cosa como vida privada o vida personal y vida pública. Esa es una cultura más que nada de nosotros. Nosotros somos muy individualistas, donde decimos, es mi vida, son mis hijos, es mi dinero. En la Biblia no existe eso. En la Biblia es una vida integrada. Es ese Dios gobernando el total de la vida. Entonces, capítulo 1, versículos 1 al 18, lo que hicimos, o lo que habla el apóstol Pablo, le recuerda a la iglesia que él ama entrañablemente a los filipenses. Es una de esas pocas iglesias, y digo pocas porque en los escritos del apóstol Pablo hay mucho drama. Hay mucha defensa. Pablo constantemente, ustedes leen las epístolas de Pablo, constantemente él inicia diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado al apostolado. Esa introducción típica de Pablo es porque su apostolado, su llamado constantemente era cuestionado. La iglesia constantemente cuestionaba e inclusive lo van a atacar, lo van a acusar a Pablo en diferentes ocasiones. Entonces Filipenses es como la excepción a ello, y se los dije al principio, Filipenses es una de 4, él escribe 13 cartas. De las 13, 4 son de prisión. Escribe desde la cárcel. Entonces está escribiendo a la iglesia desde un encarcelamiento tras las rejas. ¿Y alguien recuerda por qué es encarcelado Pablo? Por la predicación del evangelio. Es la razón, ¿no es cierto? O sea, en fin, el punto es que esta es una de 4. Las otras 3 van a ser Efesios, van a ser Filemón y Colosenses. Entonces esas 4 cartas tienen en común encarcelamiento. Parte del problema, la razón, porque estas cartas se las conoce como cartas ocasionales, o sea, hay algo que insta, algo que lleva, algo que causa, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, pero hay circunstancias en la iglesia que lleva a estos hombres a escribir. Hay una razón o razones, y una de ellas es precisamente porque hay confusión doctrinal. La iglesia está confusa. Hay problema en la iglesia, hay división, hay situaciones que trágicamente están dañando la vida de la iglesia. Entonces Pablo, otra vez desde esa perspectiva paternal, apostólica, de liderazgo, de cuidado, está hablando a la iglesia. Entonces, al principio de la conversación lo que habló él fue acerca de la posición de la iglesia ante Cristo, la posición. Y lo que concluyó diciendo en el versículo 18, habló de la posesión. Entonces piensen en términos de una vida personal. En la relación de ustedes y mía, la relación que tenemos con Cristo, la iniciamos simplemente porque Dios nos posicionó a través de su gracia, por medio de la fe, fuimos hechos nueva criatura. ¿Sí? Entonces, legalmente fuimos posicionados. Alguien me escribió un texto hoy preguntándome acerca de cierta situación, conducta, ética de algunas personas y haciendo la pregunta, ¿cómo es posible que una persona que se comporta así sea cristiano? Y mi respuesta fue, no somos cristianos porque tenemos figurada nuestra conducta o porque hemos cambiado. Somos cristianos por la conducta de Cristo. Pero ahora que somos cristianos, tenemos que tener buena conducta. Entonces, la buena conducta es el producto no es lo que me lleva a ser cristiano. Entonces, por eso, al principio, primeros 18 versículos, él habla de la posición que lleva a la iglesia a poseer. Entonces, traduzcan esto en el matrimonio. Cuando nos casamos, firmamos el acta, estamos en una iglesia ante un pastor para casarnos, ahí donde nos posicionamos legalmente, estamos casados. Pero nos lleva el resto de la vida para poseernos mutuamente, para llegar a ser uno, ¿me explico? O sea, caminamos juntos el resto de la vida. Así es la vida cristiana.
En un instante pasamos de muerte a vida. En un instante pasamos de las tinieblas a la luz admirable. En un instante. Pero eso no implica que automáticamente la persona cambia. Hay un cambio en su persona, pero ahora empieza ese proceso de santificación. ¿Sí? ¿Estamos familiarizados con ese término? Empezamos a caminar en similitud a Cristo. En todo eso que ha pasado, el apóstol Pablo llega al versículo 19 y dice, porque sé, en medio de todo esto, dice él, porque sé, gracias a las oraciones. ¿De quién? Porque ustedes me aman. Acuérdense, es una iglesia que entrañablemente ama a Pablo. Gracias a las oraciones de ustedes que me aman y que yo les amo, y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, es que ahora, les dije que esta es una de 4 cartas de, ¿qué dije? ¿Cartas de qué? De prisión. ¿Recuerdan eso? Entonces, por eso es que él les dice que todo esto resultará en mí. Él está con la esperanza aparentemente de que va a salir de la cárcel. Este lenguaje de liberación, viendo desde la perspectiva bíblica, en el Antiguo Testamento típicamente la liberación o la salvación tenía que ver con algo físico. Entonces piensen en términos del salmista, cuando el salmista, específicamente David, pero en otras ocasiones el salmista está hablando de ser liberado porque viene el enemigo. Entonces habla de una liberación física. Pero en el Nuevo Testamento esta liberación o salvación es espiritual. En este caso creemos que lo que está Pablo orando o pidiendo bajo las oraciones de la iglesia y la intervención o la ayuda del Espíritu Santo es precisamente esa liberación de la cárcel. Y es ahí donde él dice, buscando su liberación, él dice, porque sé. Aparentemente en él hay un cierto tipo de confianza o de certeza, y él afirma y dice, porque sé, pero este sentir o esta certeza con respecto a ser liberado, hay una razón, hay un objeto de ello. Ahora, eso es extremadamente importante porque aquí podríamos decir que es la fe, que él tiene la confianza, pero importante que es la fe tiene que tener un objeto o una razón de ser. Entonces nosotros como cristianos, obviamente tenemos fe, pero los musulmanes también tienen fe, los ateos también tienen fe, los hindús también tienen fe. ¿Qué es la diferencia? La diferencia no es la fe, la diferencia es el objeto de la fe, en quién está depositada. Para nosotros, ¿quién es el objeto de nuestra fe? Exactamente, eso es la diferencia. Inclusive Cristo va a decir que aun cuando tuvieses la fe de un grano de mostaza, podrás hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque una fe pequeñita con un Dios grande haces prodigios, ¿verdad? A diferencia, puede ser una persona con mucha fe, pero con un Dios pequeñito o muerto, ¿de qué va a servir? Entonces, Pablo está diciendo, esta es la razón que yo sé, que yo tengo la convicción, y empieza a hablar del objeto. Son las oraciones de ustedes, es la cuestión de la ayuda. Entonces, piensen conmigo en esto. La confianza que Pablo tiene en un momento de necesidad, porque está encarcelado, injustamente encarcelado, la confianza que él tiene está basado en ¿qué cosa? En una iglesia que está orando. Y ahorita mi hermano Rosendo acaba de hablar acerca de cuidarnos unos a otros, de actuar con responsabilidad y seguir orando, ¿no es cierto? Estamos orando por aquellos que están atravesando el reto de la pandemia, en fin, ustedes saben. Es la cuestión de vivir en comunidad. Y de ahí él va a atribuir también a la provisión de Dios, que en este caso, ahí nada más lo abrevié por cuestión de espacio, pero ¿qué es el ES? Exacto. Es la provisión de Dios. Es el paracleto, ¿verdad? Decimos, es el sustentador, es aquel que viene a consolar. Cristo dijo en su oración sacerdotal en Juan ¿qué es? 14 al 17, capítulos 14 al 17, habla acerca de que vendrá a ustedes. Conforme yo asciendo al cielo, voy a enviar ¿a quién? A quien los va, exacto, a quien los guíe, los fortalezca, traiga ese fortaleza en ustedes. Entonces, el consolador. El apóstol Pablo, hablando de esto, habla acerca de las oraciones. Esa es la razón que sé, con respecto a mi liberación, lo sé, que las oraciones de la iglesia y la ayuda, sí, que me da el Espíritu de Jesucristo. Entonces, otra vez, piensen conmigo en esto. Lo que hace el Espíritu de Cristo en la vida de la persona, y otra vez, aquí voy a usar un juego de palabras en cuestión de liberación. En este caso creemos que es física porque está encarcelado, pero a lo mejor puede ser espiritual para mucha gente hoy en día, porque mucha gente necesita ser salva, ¿verdad? Entonces, la liberación del hombre, piensen en términos de salvación espiritualmente hablando, esto es lo que hace el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo,
causa en la vida de la persona, ¿qué cosa? Ese es el proceso de salvación. La persona necesita arrepentirse. El arrepentimiento, a la luz de la Biblia, es un cambio de pensar y es un cambio de sentir. No hay manera que la persona pueda arrepentirse o esté arrepentida si no ha cambiado la manera en que piensa y la manera en que siente. En otras palabras, arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Me duele porque a lo mejor se dieron cuenta, pero si no se dan cuenta no lo confieso o no me sentiría mal. ¿Verdad? ¿Vemos la diferencia? Es simplemente porque sale a la luz, pero realmente, o sea, yo no tenía problema con hacer lo que estaba haciendo, aun cuando hubiera sido ilegal o estuviera haciendo algo inmoral. Pero arrepentimiento es que ahora mis acciones, lo que antes hacía, no lo hago, no nada más porque está mal, pero no lo hago porque ahora pienso diferente y ahora siento diferente. Esa es la obra que hace el Espíritu de Jesucristo en el proceso de salvación. La persona tiene que arrepentirse. Y entre paréntesis, es obvio que estamos hablando de arrepentimiento de pecado, porque el pecado lo que hace, crea ese abismo entre Dios y los hombres. Y ese abismo entre Dios y los hombres solamente puede ser reconciliado a través de la persona de Jesucristo, que es a través de su Espíritu, el cual ha dejado entre nosotros y es el que trae la convicción en la persona, en el corazón de la persona. Entonces, la persona tiene que arrepentirse, la persona tiene que creer. ¿Qué es lo que significa creer, verdad? Entonces, te arrepientes y ahora, y entre paréntesis, esta cuestión de arrepentirse, parte del arrepentimiento es arrepentirse de que antes de Cristo, antes de que interviniera el Espíritu de Cristo en mí, ¿sí? Antes de que interviniera, había otro espíritu en mí, que es el espíritu del enemigo. Y el espíritu del enemigo lo que hace es que me ayuda a confiar o a creer no en Cristo, pero en mí. Entonces, una persona sin Cristo, una persona no salva, es lo que se le dice en inglés self-sufficient, self-reliant. Es nada más confiar en ¿quién? En mí mismo. O sea, yo no necesito de nadie, yo puedo. Entonces, en otras palabras, la persona sin Cristo, en lugar de arrepentirse, eso es lo que sería altivez, soberbia. O sea, estás viendo que el barco está hundiendo y como quiera sigues con tu arrogancia. Entonces, lo que hace el Espíritu de Cristo, literalmente doblega la cerviz, doblega el corazón del hombre y nos lleva de una actitud de autosuficiencia a un entendimiento de dependencia. ¿Dependencia en quién? De que el Señor tiene la habilidad de perdonar mi pecado, tiene la habilidad de convertirse en el objeto de la razón por qué creo, porque ya me di cuenta que creer es inevitable. Todos creemos en algo o en alguien. El problema del ser humano sin Cristo es que cree en sí mismo. Entonces, la peor cosa que yo puedo hacer como persona para mí mismo, o mejor dicho, la mejor manera de lastimarme a mí mismo y lastimar a los que amo, es yo pensar que puedo tomar el lugar de Dios y convertirme en el objeto de mi fe. Pensar que yo puedo satisfacerme a mí mismo. Eso es lo peor que yo puedo hacer, porque no fui diseñado para ser mi propio Dios. Y en la cultura de hoy en día, ¿qué es lo que decimos? Simplemente conócete a ti mismo, simplemente ten paz contigo mismo. Eso no existe. No hay paz en el corazón del hombre a menos que tenga paz con Dios. ¿Cómo la obtenemos? Arrepintiéndonos, poniendo nuestra confianza en Él. Observen esto, que se refleja en ahora hay que obedecer. Porque les dije hace un momento, el arrepentimiento es un cambio de pensar y un cambio de sentir que dan a luz las acciones. Entonces, en este caso, las acciones es simplemente nuestro estilo de vida que eventualmente se convierte o se traduce en el proceso de toda la vida en que tirar la toalla no es opción. Rendirnos no es opción. ¿Sí? Por eso es que está hablando ¿quién? Está hablando Pablo desde la cárcel, donde potencialmente él pudo haber dicho: lo opuesto a perseverar es simplemente decir, esto no está funcionando. Entre más predico el evangelio, más me encarcelan. Entre más sirvo, más me rechazan. Entre más predico a las iglesias, ¿sí me explico? O sea, ese concepto donde dices, esto no está funcionando. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo nos recuerda que esta liberación en la cuestión espiritual hace esto. El Espíritu de Cristo, ahora, lo que viene a continuar haciendo en nosotros, esto es lo que hizo inicialmente.
Pero esto no puede ser simplemente un evento de la vida. Esto no puede ser mi experiencia cuando tenía 14 años, entregué mi vida a Cristo, 17 años, en un campamento, en un culto de avivamiento. Es importante que suceda, pero no puede ser esto un evento del pasado y desconectarlo el resto de la vida. Ahora ese Espíritu de Cristo lo que hace, continúa trayendo a la vida del cristiano convicción. ¿Todos sabemos qué significa la palabra convicción? Que lo opuesto sería ¿qué? Dudar o incredulidad, o sea, tener la certeza, ¿sí?, de que hay convicción, la revelación del Evangelio. Nadie, escuchen lo que voy a decir, nadie puede entender el mensaje de salvación si el Espíritu de Cristo no se lo revela. ¿Está claro eso? Y la razón que no podemos entender el mensaje del Evangelio, la razón es porque literalmente el hombre espiritualmente está, ¿qué cosa? Espiritualmente está sin Cristo, ¿estamos qué? Muertos. ¿Han visto un cadáver? ¿Han visto un muerto alguna vez? ¿Han estado en un velorio? ¿Se mueve? ¿Entiende? ¿Habla? ¿Siente? ¿Participa? Eso es lo que éramos sin Cristo. Eso es lo que éramos, eso es lo que es la persona sin Cristo. No tiene la habilidad de responder al Evangelio a menos que el Espíritu de Cristo literalmente le revele. La revelación del Evangelio es que el Espíritu de Cristo lo que hace es que trae a la persona a vida. O sea, de literalmente estar tendido en un ataúd, lo saca del ataúd, espiritualmente hablando a la persona, y le revela. Eso implica que ahora, cuando la persona dice sí al Evangelio, es bautizado en Cristo. Esa persona es bautizada, es lo que llamamos ese bautismo en el Espíritu, que no es otra cosa más que la salvación. Es lo que significa ser bautizado en el Espíritu, es ser salvo. Entonces la persona es salva y eventualmente, ahora sí, la persona empieza a manifestar, empieza a vivir el resto de su vida en su persona, se empieza a formar, es el proceso, la persona de Cristo, que es la santificación. Todo eso está haciendo el Espíritu de Cristo en la iglesia. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto que está aquí, hermanos, por favor, y no sé cómo enfatizar esto porque lo he estado marcando. Yo sé que esto que está aquí inicia o se forma de una manera personal. La persona necesita arrepentirse, la persona necesita creer, sí, es personal. Pero en el momento en que la persona cree, se arrepiente, cree, empieza a obedecer todo esto es en un contexto corporal. Este es en un contexto de iglesia. Y menciono eso porque somos una generación que trágicamente hemos predicado esto a expensas de esto. Y esto lo vemos como algo opcional. Y esa es la razón por qué la gente ve la iglesia como algo opcional. Porque no es que se opongan a esto, es que simplemente no está en la prioridad de mi vida. Porque estoy ocupado, porque me explico, un montón de razones que todos tenemos para no ser parte de una comunidad de creyentes. Ahí es donde tenemos que recordar que esto que está revelando el Espíritu de Cristo lo revela en un contexto de las dos eras, donde es una era de maldad, donde Satanás gobierna, hay pandemias, hay tsunamis, hay temores, hay cáncer, eventualmente morimos, ¿verdad? Pero en ese contexto, hace 2000 años Cristo vino, estableció su reino, pero su reino, hasta que Él venga por segunda vez, será consumado. ¿Qué implica ello? Que estamos en medio de esta situación donde ya inició el reino de Cristo, pero no ha sido consumado, donde Cristo es el Señor de señores, pero Satanás sigue siendo el príncipe del aire y eventualmente cuando Él venga por segunda vez, viene para literalmente enderezar las veredas. En medio de esa estira y afloja es que está Pablo hablando de esto. Por lo tanto, vean esto. Esto es lo que produce, en el versículo 20, eso es lo que produce todo lo que acabo de decir. Lo que produce es que Pablo está creciendo en un anhelo que lo consume. ¿Ven el lenguaje que dice ardiente? En otras palabras, por favor escúchenme, porque lo que acabo de explicar, esto que acabo de explicar no es la fórmula para una vida mejor o una vida, no sé qué lenguaje usar, pero esto no garantiza que la cosa va a cambiar. Todo lo que garantiza es que ahora mi vida ha cambiado, donde ahora la intencionalidad y agresividad de mi inclinación, de mi perspectiva, que aun cuando las cosas a mi alrededor, aun cuando mi cuerpo potencialmente continúa fallando,
Aun cuando mentalmente, emocionalmente eso no está funcionando, si mi anhelo es ferviente. Es la imagen de estar en un lugar y vean la intencionalidad de voltear. Todos están viendo para dónde. Todos están viendo hacia allá y esta persona está literalmente enfocada. Es la imagen que está dando él cuando dice, o sea, la situación se ve de esta manera. Todos están viendo hacia allá, enfocados en algo, pero en mí, por todo lo que he explicado, hay una intencionalidad. Es la cuestión de que estoy viviendo con esa agresividad. ¿A qué cosa? Aquí está. Ese ardiente anhelo y esperanza, esto es lo que yo espero, en medio de todo lo que está pasando, en mi encarcelamiento, en ver a la iglesia batallar, en ver la situación cuestionable, mi anhelo es que en nada seré, ¿qué cosa? Avergonzado. ¿Por qué? Esa es la razón. No quiero ser avergonzado porque he entendido mi responsabilidad. Mi responsabilidad de que el Dios que me llamó, en el caso de Pablo, rumbo a Damasco. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9? Saulo de Tarso, rumbo a Damasco. Cuando Él me llama, cuando Él se me aparece, cuando Cristo me dio la habilidad, otra vez, de arrepentirme, de creer, de obedecer y ahora de perseverar, cuando Él hace eso en mí, el Espíritu de Cristo, si ustedes recuerdan la historia, recuerden la narrativa, Lucas narrando en el capítulo 9 de Hechos, él dice que cuando Saulo de Tarso se encuentra con Cristo, lo comisiona y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y le empieza a decir Cristo a Pablo, donde lo comisiona y le va a decir, tú vas a ir ante reyes, vas a ir ante gobernantes, ¿a qué cosa? A predicar mi evangelio. Entonces, aparentemente, Pablo, desde su conversión, sabía o tenía la responsabilidad de una tarea asignada. Ahora, vean lo que voy a decir. ¿Será posible que el problema de la iglesia y el problema de nosotros como cristianos es que... ¿Mande? No, aquí estoy bien, hermana, aquí tengo, gracias. El problema de la iglesia y el problema del cristiano es que hemos negociado la asignatura que se ha traducido en, ¿qué es lo opuesto a esto? Entonces, yo voy a darnos el beneficio de la duda, no lo voy a dar cuando hemos actuado así. Y la razón que lo voy a dar es porque el beneficio de la duda lo voy a dar porque yo creo que somos personas que amamos a Cristo. Pero trágicamente Satanás ha sido demasiado astuto que Satanás nos ha convencido a que veamos como el resto de la gente, la vida, los problemas, la necesidad, las bendiciones. De tal manera que eventualmente hemos perdido lo ardiente, la pasión, el compromiso, el sentir, el empuje. ¿Para qué? Para responsabilizarnos de la razón por la cual hemos sido salvos. Hay una razón por qué fuimos salvos. En el caso del apóstol Pablo, se le dice en el capítulo 9, ¿para qué? Inclusive va a perder la vista, ¿recuerdan eso? Y le da instrucciones que vaya a esta casa en la calle derecha y alguien va a orar por él y lo comisionan. La iglesia no va a creer en su comisión. La iglesia va a rechazar. Dudan que Pablo realmente se haya convertido. El punto es esto. El punto es que todo esto, esa responsabilidad, esa tarea asignada es en un contexto de dificultades. Entonces, hoy en día trágicamente estamos escuchando un evangelio, eso es lo que estamos escuchando, que si tú te comprometes con Dios y ves con anhelo, con ardiente anhelo, si tú te apasionas por Cristo, si tú te comprometes a Cristo, si tú te enfocas en Cristo, es para que desaparezcan. Eso es el evangelio de la prosperidad. Eso es crear un Dios o un Cristo que me sirva a mí. Es un Cristo al cual yo le voy a asignar cosas y más vale que Él responda. Cuidado con eso. Exacto, exacto. Y no solamente eso, pero la promesa que Cristo hizo, y qué bueno que mencione eso, la promesa que Cristo, esta es la promesa que Cristo hizo. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Pero Cristo dice, pero no temáis, ok, aquí está el punto, el que Cristo haya vencido al mundo, porque acuérdense, cuando hablamos del mundo, este es el mundo, es en un contexto donde Satanás es el príncipe del aire, Cristo es el Señor de señores,
pero su reino no ha sido no ha llegado a la coronación porque Él no ha regresado por segunda vez. Entonces, cuando Cristo dice que Él ha vencido el mundo, el que Él haya vencido el mundo, porque Satanás es un ser derrotado, una vez más, Satanás tiene poder, su poder está limitado. Satanás gobierna este mundo temporalmente. Lo que implica, eso es lo que implica que Cristo ha vencido al mundo, es que ahora el cristiano no iba a ser inmune de las dificultades. El que Cristo venció al mundo es que Cristo tiene la habilidad a través de el Espíritu de Cristo, o sea, el empoderamiento de ese Espíritu en el contexto de comunidad. ¿Ven lo que voy a decir? En esas dos cosas que se deben de fusionar, Espíritu Santo en comunidad, en la iglesia, es que Cristo tiene la habilidad de tomar mis dificultades y usarlas como instrumento para llevarme a crecer en mi ardiente anhelo. Entonces, entre más batallo, entre más se complica, entre más la pérdida, entre más el sufrimiento, entre más el cuestionamiento, entre más las imposibilidades, entre más batallo conmigo mismo, lo que sucede y lo que hace Cristo es que crece en mí, crea en mí un anhelo ardiente. Entonces, entre más se ve la cosa donde está desanimando a todos, yo siento esa pasión, estoy regresando al primer amor. ¿Recuerdan ese lenguaje? En el libro de Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, porque perdiste tu ardiente anhelo, y trágicamente cuando lo perdiste, entonces fuiste avergonzado. Por eso es que te vomito de la boca, porque eres una vergüenza para la razón por la cual te salvé. Entonces, el punto es esto, que esta pasión de Pablo por ser responsable a la asignatura dada, que está usando las dificultades para reafirmar tanto su responsabilidad como su asignatura, ahora se han traducido en la experiencia donde Cristo, ¿qué está pasando? En mis limitaciones, en mis carencias, en mis debilidades, en mi batallar y aún en mis dudas, Cristo está siendo exaltado. Cristo usa mi debilidad, Cristo usa nuestra fragmentación. Cristo usa, y estoy mencionando todo eso y quiero que quede esto en claro, no estoy implicando que Cristo está de acuerdo en los problemas que tenemos. O sea, porque otra vez, en este mundo tendremos aflicción. Entonces no estoy diciendo que Cristo se complace cuando sufrimos o cuando tenemos pérdida, cuando la iglesia batalla. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que la persona de Cristo, sí, nunca, ¿ven lo que decir? Cristo nunca depende de circunstancias para Él ser exaltado. Cristo es exaltado todo el tiempo, siempre, porque su poder y su dominio es por encima de todas las cosas. ¿Qué implica todo ello? Eso es lo que implica de que esta experiencia de poder comprometernos, de poder vivir comprometidos, de ese anhelo ardiente, es entender que la santificación es literalmente la salvación. Que así como fuimos justificados, somos santificados y es una sola experiencia. Somos transformados por Cristo y estamos viviendo a la imagen de Cristo, de tal manera que ahora nos movemos hacia donde empezamos a caminar de una vida justa, apropiada, correcta, en un contexto de dificultad. Aquí está la cosa. La similitud a Cristo, el caminar, el vivir como Cristo, no es para añadir a la salvación. Es simplemente que el caminar con Cristo, y estoy usando el lenguaje de similitud a Cristo porque este ardiente anhelo es vivir, pensar como Cristo, ¿sí? Similitud a Cristo es el que ahora nada va a avergonzar. No voy a permitir ser avergonzado. ¿Por qué? Porque mi meta es que Cristo sea, ¿qué cosa? De tal manera que cuando soy débil, Él me fortalece. De tal manera que cuando hay carencias, Él usa mi situación, Él usa mi conflicto, Él usa mis temores, mis limitaciones para Él ser exaltado. Eso es lo que implica la cuestión de caminar en similitud a Cristo. Es lo que implica que ahora camino en similitud a Cristo, vean esto, no para ser salvo. Camino en similitud a Cristo porque soy salvo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ven lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, lo que estamos implicando es de que mi caminar en similitud a Cristo no garantiza que esto va a mejorar. Garantiza que Cristo va a usar las dificultades para afirmar su gloria en medio de mi situación. De tal manera que termine siendo Él, sino que con toda libertad. No seré avergonzado, sino que en lugar de ser avergonzado, voy a tener toda libertad y en este caso
la libertad, en el caso de la razón de Pablo, aquí es donde él encuentra la libertad. La libertad de Pablo, vean lo que voy a decir, la libertad de Pablo no es la garantía de que va a salir de la cárcel. Pablo encuentra libertad estando encarcelado. ¿No suena como contradicción? ¿Pablo se siente libre estando encarcelado? O sea, piense conmigo, ahorita que estamos batallando mucho con la salud, ¿cómo le hacemos para sentir que el hombre interior se rejuvenezca cuando el hombre exterior está batallando? ¿Cómo le hacemos? Es lo que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo le hago para que en medio de las carencias, de las necesidades, en medio de todo lo que está pasando, mi fortaleza sea lo que Cristo ha dicho? Por lo tanto, Pablo está diciendo, no seré avergonzado, sino, contraste, es de que con toda libertad, la libertad de Pablo es, otra vez, aquí es donde encuentra él su motor de arranque, su razón, es el ardiente anhelo, la pasión que él tiene por ser responsable, y la libertad que él tiene es que él es fortalecido en medio de la necesidad. Esto implica, vean esto implica, y aquí está lo hermoso de la conversación, él encuentra esto en dos cosas que mencioné al principio. Las oraciones de la iglesia, por favor escuchen lo que estoy diciendo. El problema de muchos cristianos no es que estamos enfrentando dificultades. El problema es que muchos cristianos no tienen quien está orando por ellos. ¿Por qué? Porque no viven en comunidad con la iglesia. Están viviendo sus vidas individuales. ¿Qué implica ello? Esa es la razón que Pablo, literalmente, es donde Pablo encuentra su libertad, en que Dios ha provisto dos cosas. La plenitud de su espíritu, que es el espíritu de Cristo, es el lenguaje que está usando, ¿verdad? Espíritu de Cristo y, ¿qué cosa? En la iglesia. Entonces, de alguna manera nuestros hijos y nuestros nietos necesitan ser introducidos a este mensaje. No es suficiente que sean salvos. No es suficiente ser salvo, ¿sí? Porque si nuestros hijos y nietos murieran hoy y fueran a la presencia de Cristo, entonces yo diría, es todo lo que necesitan aceptar a Cristo. Y si ya lo hicieron, gloria a Dios. Pero ustedes saben que probablemente estos muchachos van a vivir otros 40, 60, 80, no sé cuántos años van a vivir. La pregunta es, ¿qué van a hacer en los próximos 60 años que les toca de vida o que les queda de vida? Si no están siendo empoderados por su espíritu y si no están viviendo en comunidad. El apóstol Pablo simplemente dice esto, si no es que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, aquí está la libertad, yo viva o muera, ahora como siempre, en vida o en muerte, Cristo va a ser ¿qué cosa? ¿Y dónde va a ser exaltado? En mi cuerpo. ¿Vean lo que está diciendo? Cristo, en medio de mis limitaciones, estoy tras las rejas, físicamente estoy limitado, físicamente el gobierno piensa que me está controlando, físicamente ellos piensan que al no dejarme estar, porque si ustedes sueltan a Pablo, adivinen qué va a hacer Pablo si lo sueltan. Si Pablo anda en la calle, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo va a crear una revolución, ¿no es cierto? Pablo va a crear controversia porque él no le va a importar. Él va a declarar la grandeza del Señor, va a declarar el Evangelio y el Evangelio, ¿ven lo que decir? El Evangelio siempre produce división. Porque el Evangelio no existe para popularidad, para ver quién está de acuerdo. El Evangelio es simplemente el mensaje de Dios reflejado a través de la persona de Jesucristo, el cual causa división entre padres e hijos. El Evangelio no es para que todos nos llevemos bien. El Evangelio es para que literalmente separemos a las ovejas de los corderos, ¿no es cierto? El Evangelio lo que hace es que crea hombres y mujeres de este tipo de actitud, donde literalmente no importa lo que suceda, nadie puede cambiar mi anhelo ardiente. E inclusive, en los versículos 17, 18, 16 de este mismo capítulo, él habla cómo el Evangelio se ha esparcido en el pretorio. ¿Qué está diciendo? Que en medio del encarcelamiento no puedo estar en la calle afuera. En este tiempo no hay medios sociales que pueda estar mandando mensajes, pero adivinen qué estaba haciendo Pablo en la cárcel. O sea, soldado que lo cuidaba, soldado que iba a escuchar del Evangelio. Y dice Pablo, en el pretorio, en la cárcel, adivinen qué está pasando. Se está escribiendo, se está formando, se está esparciendo, ¿no es cierto? Entonces termina diciendo él, Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la manera en que el hombre es salvo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces Cristo va a usar mi sufrimiento, mis limitaciones, mi encarcelamiento para ser exaltado. Vean cómo termina. De tal manera que esta libertad de la que estamos hablando, esta libertad, ya sea que, otra vez, ya sea en medio de todo lo que estoy viviendo, porque es obvio, vean lo que voy a decir, es obvio que Pablo sabía
que en esta vida no hay garantías. No hay garantía que este virus desaparezca, no hay garantías que un día encontremos una vacuna que completamente... No hay garantías. Entonces, no importa que no haya garantías, porque en este caso, esto que está aquí de mi ardiente anhelo no es simplemente una motivación, no es simplemente pensamiento positivo, no es simplemente una cuestión donde quiero animarme, no. Esto existe, una vez más, esto existe porque el compromiso que yo he hecho es al llamado que tengo, de tal manera que Cristo va a ser exaltado, ¿dónde? En mi cuerpo, y esto lo que implica es que me da la habilidad de declarar que ya sea que, o ya sea que muera, porque son las únicas dos opciones, ¿verdad? Nada más hay dos opciones, o vivimos o morimos. Esto es lo que concluye él, es de que ahora en mí existe un nuevo sistema de valores. Ahora veo la vida diferente e inclusive veo la muerte diferente. No nada más la vida, pero también la muerte. Eso implica que cuando la persona, cuando el cristiano mantiene ese anhelo ardiente, y no sé si recuerdan, pero la foto donde está la cabeza así viendo, todos están viendo para allá y está la cabeza viendo en diferente, el enfoque así, ese es el anhelo ardiente, ¿verdad? O sea, todos están viendo hacia allá, todos están siguiendo la corriente del mundo, todos están reaccionando como todos reaccionan, todos le hacen caso más a Facebook que a la Biblia, ¿sí? Y ese anhelo ardiente es que él, estando encarcelado, él está enfocado en la comisión, en el llamamiento, en la razón, en lo que se le encomendó, ¿verdad? Capítulo 9 de Hechos. Cuando Cristo le dice, te he apartado para llevar mi evangelio a los gentiles, ¿recuerdan eso? ¿A los gentiles? Ok, vean lo que estoy diciendo. Como eso ha sucedido, y esa es la razón, en medio de todo esto, el compromiso de no ser avergonzado, el compromiso de que Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo, el hecho de que ahora veo la vida literalmente con libertad, y mi libertad es porque ahora veo la vida y la muerte diferente, eso se traduce en que literalmente no pueden, o sea, ya sea que esté vivo, que esté muerto, yo voy a vivir de una manera fiel a Jesucristo. Porque ¿qué es lo opuesto a fidelidad? Infidelidad. El no ser fiel a alguien o algo, ¿ven lo que quiero decir? El no ser fiel a alguien, en este caso a Dios, el no ser fiel a Dios es serle fiel a alguien más. Y eso es lo que en el lenguaje de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es lo que se le conoce en este caso como adulterio espiritual. Es un adulterio espiritual, ¿verdad? Es el ir tras otros dioses, es el violar el primer mandamiento de los 10. Entonces, aquí es donde es lo que sucede. Entonces, sueñen conmigo. ¿Se imaginan una generación de hombres y mujeres en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, donde nuestros valores han cambiado con respecto a la vida y la muerte? Donde independientemente que suceda, literalmente mi compromiso es a la persona de Cristo traducido en fidelidad. Y aquí es donde entra el pasaje conocido que han leído, que han escuchado mucho. Esa es la razón. Después de todo esto, esa es la razón que puedo decir, no sabiendo, Pablo diciendo, no sabiendo si el día de mañana está seguro, no sabiendo si el día de mañana el gobierno decide decapitarme, no sabiendo si el día de mañana salgo de la cárcel o a lo mejor aquí muero encarcelado, no lo sé, pero independientemente, esa es la libertad que tengo, porque por ese anhelo ferviente que he cultivado, donde me he responsabilizado de asegurarme, no que las cosas cambien, pero que Cristo sea glorificado en mi cuerpo. La libertad que tengo de ver la vida y la muerte diferente es que puedo decir, porque para mí, el vivir no depende de que las cosas salgan como yo quiero. Vida no es la ausencia de muerte, dice Pablo. Vida no es la ausencia de problemas. Vida no es que las cosas literalmente se alineen como yo pensé o anticipé. Vida, aquí está la diferencia de perspectiva. La vida es una experiencia continua en Cristo. La vida es una persona, es lo que estoy tratando de decir. La vida es una persona. La vida no es mía. La vida es Cristo en mí. De tal manera, eso implica, y eso sucedió porque para yo pertenecer a Cristo, para yo experimentar esto, para llegar al punto donde puedo asegurar esto, yo tuve primeramente que morir al pecado, tuve que morir a mí mismo,
y tuve que morir a mi propia manera de pensar que yo podía estar bien con Dios. Porque es lo que hacía esta gente. Ellos pensaban que estaban bien con Dios por sí mismos. Esta muerte al pecado, a mí mismo y a la ley, es que ahora las pruebas, el encarcelamiento, se convierten en instrumentos para Dios. Mi carencia, mi enfermedad, mi necesidad, lo nunca antes pensado, lo irreversible, la situación que me hicieron, que yo no lo hice, pero alguien más me lo hizo, un virus que no sabía que iba a existir y llegó, todo eso se convierte en instrumentos ante la presencia de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1, habla acerca de esto, de que ahora no hay, ¿qué cosa? No hay condenación. Pablo dice en Romanos 8, no hay condenación. Condenación implica muerte, ¿no es cierto? O sea, cuando una persona está condenada es para muerte. Ya no hay muerte para ti. Y la razón es porque esta es la cuestión de ser posicionados en Cristo. O sea, sin Cristo era muerte, con Cristo es vida. Al estar posicionados en Cristo Jesús, al ser hechos nuevas personas, nuevas criaturas, eso implica que estamos muertos al pecado. Y vean lo que voy a decir, muertos al pecado implica que no debemos de pecar. Entonces, estamos usando este lenguaje porque otra vez, la vida en Cristo es aquella que está reflejada en la posición que tenemos en Él. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Esto implica que la vida, la razón que no pecamos o no debemos de pecar es porque la vida ya fue poseída por Cristo. Lo que enseña la Biblia es esto. La vida del ser humano, antes sin Cristo, estaba poseída por el pecado. La persona sin Cristo tiene una obligación legal a pecar, no es opcional, peca. ¿Sí? La vida con Cristo fue divorciada, fue roto, fue removida ese yugo del pecado, pero vean lo que voy a hacer. Ahora existe otra posesión de nosotros y ahora somos poseídos por Cristo. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es el punto? El punto es que no existe lo que en inglés se le llama free agency. En el mundo de los deportes, los deportistas, fútbol y básquetbol, todos ellos firman contratos. Y el contrato dice, por 1 año, 2 años, que tú como dueño del equipo me vas a pagar cierta cantidad de dinero y por este número de años yo voy a jugar para ti. Me voy a poner tu uniforme y soy parte del equipo. Es un contrato, ¿verdad? Entonces, es la cuestión donde ahora yo te pertenezco a ti. Esta cuestión de la que estamos hablando donde ahora existe Cristo tomando control. Cuando el deportista se le acaba el contrato, si el contrato fue por 2 años, 1 año, 3 años, se acaba el contrato, ahora él está libre para moverse de equipo. Se le llama free agency a eso. Está libre para escoger otro contrato con alguien más. O dicen, le van a renovar el contrato. Vean lo que voy a decir. En el cristianismo no existe free agency. En el cristianismo no existe de que tengo un contrato con Cristo por 3 años y mientras sane mi mamá del cáncer, sigo aquí en la iglesia. O mientras, ¿me explico? O sea, somos poseídos por Satanás, así nacemos, porque somos hijos del primer Adán, porque somos hijos de Satanás. Toda persona nace siendo esclavo del pecado. Cuando sucede lo que hemos explicado de esa regeneración, transformación, ahora Cristo nos posee. Entonces, lo que no existe en la vida es una vida o un ser humano libre, sin ser poseído. Alguien posee la vida del hombre. Alguien. Entonces la pregunta es ¿quién? ¿O es Satanás o es Cristo? Y es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces por eso es que ahora él tiene la habilidad de reconocer que toda persona que hace o rehace las paces con el pecado, es que en realidad esa persona, en otras palabras, el problema no es que el cristiano peque, el problema es cuando el cristiano peca y no tiene problema con el pecado. Eventualmente, si esa persona no se arrepiente y vive en pecado perpetuo, potencialmente, porque obviamente no sabemos quién es salvo, quién no es salvo, pero eventualmente, potencialmente, esa persona está jugando con su salvación. O sea, piense conmigo en David, el rey David. Todo lo que hizo, adulterio, bla, bla, todo lo que hizo, pero eventualmente está el Salmo 51, donde viene el profeta, lo confronta, ¿y qué es lo que hace David? David no argumenta más, David simplemente confiesa, ¿qué cosa? Y la razón, vean lo que voy a decir,
la razón que David confiesa su pecado no es porque fue mejor que Saúl o mejor que su hijo Salomón. La razón que David confiesa su pecado es porque David era salvo. Las personas salvas, aun cuando fallamos, aun cuando de repente, me explico, tenemos crisis de fe, eventualmente existe en nosotros una reconciliación. Por eso recuerdan cuando enlisté arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia. ¿Recuerdan que enlisté eso? Por favor, algo así. Sí, eso de arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia es un evento, pero también es una práctica diaria. Entonces, diariamente, sí, por eso la iglesia es el lugar donde esto se fomenta, se cultiva, se practica, somos recordados. Porque hoy en día hay muchos cristianos, en esta noche hay mucha gente que ya pasó por el arrepentimiento, que ya pasó por el creer, que ya, ¿sí me explico? Pero lo tienen como un evento del pasado. Cuando tenían 14 años, no tiene nada que ver cómo están viviendo hoy en día. Y la cuestión de arrepentimiento, de fe, en la cuestión de obediencia y de perseverancia es un compromiso. Otra vez, la imagen de la foto donde está viendo, todos están viendo para acá y está viendo así, es un compromiso de una pasión ardiente, donde ahora todos los días me arrepiento. No para ser salvo, pero porque soy salvo. Todos los días creo. No para salvación, pero porque soy salvo. ¿Me explicó? Todos los días obedezco, no para ganarme la salvación, pero porque ya soy salvo. Todos los días persevero, no porque... ¿Sí ven el contraste? Entonces es ambas experiencias. El punto aquí es de que el apóstol Pablo está diciendo, la razón por lo cual para mí el vivir es Cristo, es porque en cuestión del pecado ya no vivo para el pecado. Entonces, al no vivir para el pecado es porque ahora vivo para Cristo. Y el vivir para Cristo implica ahora que la muerte, basado en que Cristo es la vida. Una vez más, Cristo no existe para mejorar la vida. Cristo no murió simplemente para darme vida cuando muera yo en este mundo. Cristo vivió para transferir, para imputar, para acreditar su vida a mi vida. Y por eso Pablo dice, estando encarcelado, aunque Pablo históricamente, eso es históricamente se cree que Pablo nunca conoció a Cristo personalmente, hasta Damasco, en el camino a Damasco. A él no le tocó verlo personalmente, pero ven lo que voy a decir. Cuando Cristo transfiere su vida a Pablo, eso implica, y esto también se aplica a nosotros, cuando Cristo transfiere esto, los padecimientos de Cristo son nuestros padecimientos. Eso implica que el cristiano, cuando la vida de Cristo de 33 años es transferida a nosotros, el cristiano pierde el derecho a sorprenderse cuando sufre. Porque si Cristo sufrió, adivinen qué. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque este mundo no es nuestro destino final, ¿no es cierto? Somos peregrinos, somos extranjeros, somos literalmente, vean el concepto, tenemos doble ciudadanía. Tenemos ciudadanía en esa morada celestial y estamos en este mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De recordarle a este mundo, a Satanás, a nosotros mismos, que para mí, mi vida es una persona. Cristo no existe en mí para mejorar la situación, para simplemente aliviar el dolor, para simplemente darme una mejor experiencia. Cristo existe en mí porque Él es la vida. Y eso implica ahora que Cristo define qué es la muerte. Porque para Pablo, vean lo que voy a decir, para Pablo la muerte es recordar que si en vida yo tenía acceso a Cristo, cuando yo muera voy a tener aquí acceso a Cristo en su totalidad. Porque ahorita estamos limitados, ¿no es cierto? O sea, estamos limitados porque cuando morimos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Dice el libro de Hebreos que ausentes del cuerpo estamos exactamente. Entonces, por eso la muerte Pablo lo ve como la experiencia donde es Cristo en su totalidad. Esto implica ahora que el Evangelio literalmente es la experiencia donde ahora seré confrontado con la muerte física, pero también con un Dios que es santo. Déjenme acabar con esto. Pablo dice que para él el vivir es Cristo, porque la vida es una persona y el morir es esa persona en su totalidad, de tal manera que él concluye diciendo que el morir, porque es la muerte para Pablo, es él en su totalidad. Aquí ahorita en este mundo es él con restricción. Pablo dice que vemos a través de un cristal medio
¿qué es la palabra? Nublado, nebuloso, así no está claro. Cuando morimos, vamos a verlo cara a cara, transformados a su imagen. Entonces, Él ve la muerte como ganancia. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto es importante. Esta ganancia que Pablo está describiendo no necesariamente es para mi persona, porque nos duele morir, es luto, es pérdida, pero es ganancia para el Evangelio, para el Evangelio. Porque cuando yo muero, una es que Satanás pierde, porque mi morada es, ¿dónde? En el cielo, donde no habrá separación nunca más, donde la influencia del pecado desaparecerá, donde moraré por la eternidad haciendo ¿qué cosa? Una sola cosa haremos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Literalmente ver la grandeza de nuestro Dios para siempre. Y por eso Pablo dice, es ganancia para el Evangelio. Es la certeza de que aun si yo estoy por partir, Pablo hablando, yo estoy por partir, y ustedes se quedan y les toca experimentar más sufrimiento, y eventualmente, cuando llegue ese momento final, cuando llegue el momento en el cual tomen su último y literalmente su corazón para, literalmente son declarados como un cadáver, como una persona muerta, es la ganancia para el Evangelio. ¿Por qué? Porque como el Evangelio es todo lo que Cristo dijo acerca de sí mismo, el Evangelio es todo lo que Cristo hizo basado en lo que dijo de sí mismo, ese es el Evangelio. Sí, la fama de Cristo. Cada vez que un cristiano muere y va ante la presencia de Dios, es simplemente la credibilidad de Cristo expandiéndose. Es simplemente la fama de Cristo expandiendo, porque podemos predicar con la certeza de que aun cuando mamá, aun cuando la abuelita, aun cuando el hijo, aun cuando eso está complicado o eventualmente murieron, lo que Cristo dijo es verdad. La inversión que se hizo en este mundo no fue en vano. Se vio como que la cosa iba en pérdida, iba en declive, iba en decadencia, pero realmente en mis debilidades, en mis limitaciones, en mi encarcelamiento, el Evangelio se ha expandido. Porque la iglesia es un movimiento imparable, es algo que no puede contener Satanás. Y esta noche tenemos la certeza de que las promesas de Cristo son sí en el amén, porque Él es una persona en quien podemos confiar, ¿no es cierto? Pónganse de pie para orar.